La vida cristiana no se sostiene únicamente por creer en Cristo, sino por aprender a confiar exclusivamente en Él. Allí radica una de las luchas más profundas del creyente. El corazón humano tiende a buscar apoyos visibles para sentirse seguro. Aún dentro de la fe, podemos trasladar nuestra confianza a la experiencia, al pasado religioso, a la disciplina personal o incluso al conocimiento espiritual. Cuando esto ocurre, Cristo deja de ser el centro y pasa a ser un complemento. Pablo escribe Filipenses 3 precisamente para confrontar esa falsa seguridad. Desde el inicio deja claro que el gozo auténtico no proviene de circunstancias favorables ni de logros espirituales, sino de una relación viva con Cristo. El llamado a regocijarse en el Señor no es una exhortación emocional, sino una declaración teológica. El gozo verdadero solo puede nacer cuando la confianza está bien ubicada. Todo el capítulo se construye alrededor de una pregunta esencial. ¿En qué descansa realmente nuestra vida espiritual? La respuesta de Pablo es contundente. Solo en Cristo. Regocijarse en Cristo y no en la carne. Pablo comienza estableciendo el tono espiritual del capítulo cuando exhorta a los creyentes a regocijarse en el Señor y al mismo tiempo a cuidarse de toda falsa confianza. Advierte contra aquellos que promueven una espiritualidad basada en señales externas, prácticas religiosas o identidad étnica. Por eso afirma que los verdaderos adoradores son los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí se revela una verdad fundamental. El gozo cristiano está directamente ligado a la fuente de nuestra confianza. Cuando la seguridad espiritual descansa en la carne, en obras, reputación o desempeño, el gozo se vuelve frágil y condicional. En cambio, cuando la confianza está puesta en Cristo, el gozo permanece aún en medio de las pruebas, porque no depende de uno mismo. Pablo no desprecia la obediencia ni la disciplina, pero deja claro que ninguna de ellas puede convertirse en fundamento de la fe. La carne representa todo aquello que el ser humano usa para sostener su valor espiritual sin depender totalmente de Dios. Regocijarse en Cristo significa aceptar que Él es suficiente y que nada más puede ocupar ese lugar. Cuando el gozo desaparece fácilmente, conviene preguntarnos si estamos descansando en Cristo o en nuestra propia estabilidad espiritual. El verdadero gozo cristiano solo existe cuando la confianza descansa plenamente en Cristo y no en la carne. La vida pasada de Pablo y la nueva escala de valores. Después de advertir contra la confianza en la carne, Pablo utiliza su propia historia como ejemplo, no para exaltarse, sino para advertir sobre una falsa seguridad espiritual. Enumera credenciales que, desde una perspectiva religiosa, parecían incuestionables. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No describe un pasado de pecado evidente, sino una vida de disciplina, coherente y admirada dentro del sistema religioso. Sin embargo, Pablo reconoce que esa misma estructura fue su mayor obstáculo. Aquello que debía acercarlo a Dios terminó alimentando la autosuficiencia y cegándolo frente a su verdadera necesidad de Cristo. Por eso declara: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí introduce una imagen poderosa, la de un libro de contabilidad espiritual. Lo que antes sumaba valor, ahora resta. Lo que daba identidad, ahora estorba. Este cambio se profundiza cuando afirma: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo no ajusta parcialmente sus valores, los redefine por completo.
cambia la moneda del mérito humano por la moneda del cielo. Cristo se convierte en la única ganancia real y todo lo demás pierde su valor comparativo. La conversión de Pablo no fue solo un cambio de conducta, sino un cambio de fundamento. Su seguridad ya no descansaba en el pasado ni en el rendimiento religioso, sino en una relación viva con Cristo. Cada creyente evalúa su vida según lo que considera ganancia. Revisar ese libro espiritual revela si nuestra confianza está realmente puesta en Cristo o no. Confiar solo en Cristo implica abandonar toda ganancia basada en la carne y adoptar una nueva escala de valores donde Cristo es lo único verdaderamente valioso. Conocer a Cristo, vivir por su fe y avanzar hacia la meta. Aquí Pablo llega al corazón del mensaje. Declara que su anhelo supremo es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. La confianza ya no está en lo que Pablo hace para Dios, sino en lo que Cristo ha hecho por él. Vivir en Cristo implica una nueva identidad, una nueva justicia y una nueva manera de existir. Conocer a Cristo no es acumular información, sino entrar en una experiencia transformadora. Pablo expresa que desea conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto revela que la fe auténtica no busca solo victoria, sino también comunión con Cristo en el sufrimiento. La vida cristiana madura acepta que las pruebas son parte del proceso mediante el cual Dios forma el carácter. Pablo reconoce que aún no ha alcanzado la perfección, pero declara con determinación: prosigo por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La confianza en Cristo no produce pasividad, sino avance constante. El creyente no vive mirando atrás, ni con nostalgia ni con culpa. Por eso afirma: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La fe de Cristo sostiene esta carrera. No se trata de la intensidad de nuestra fe, sino de la fidelidad de aquel en quien confiamos. Confiar solo en Cristo significa avanzar cada día, aún con debilidad, pero con dirección clara. Vivir confiando en Cristo es dejar de definirse por el pasado y caminar cada día hacia la meta con esperanza y perseverancia. Conocer a Cristo y vivir por su fe impulsa al creyente a avanzar continuamente hacia la meta eterna. Confiar solo en Cristo no es un acto momentáneo, sino una decisión diaria. Implica renunciar a toda fuente alternativa de seguridad espiritual y permitir que Cristo sea suficiente en cada etapa de la vida. Esta confianza redefine nuestra identidad, nuestro pasado, nuestras luchas y nuestro futuro. Muchos creen en Cristo, pero pocos descansan plenamente en Él. La invitación del Evangelio no es solo aceptar a Jesús, sino vivir sostenidos por Él. Una fe dividida produce ansiedad. Una fe centrada en Cristo produce paz, humildad y perseverancia. El llamado hoy no es a esforzarnos más, sino a confiar mejor, a soltar aquello que nos da una falsa sensación de control y a rendirnos completamente a Cristo. Él no pide perfección, pide entrega, no exige méritos, ofrece gracia. No nos llama a mirar atrás, sino a caminar hacia adelante con esperanza. Que nuestra oración sea sencilla y profunda. Señor, enséñame a confiar solo en ti. Que el Señor te bendiga.